Bien, vamos a continuar ahora con la dilatación volumétrica. La vez anterior veíamos cómo nos interesaba cuando lo que se dilataba era una longitud y luego un área. Veamos ahora cuando es un volumen. La dilatación volumétrica tiene que ver con la variación del volumen cuando la temperatura cambia. Como modelo tenemos ahí una especie de cubo que tiene sus longitudes y que todas sus dimensiones crecen proporcionalmente de acuerdo al coeficiente de expansión y de acuerdo al incremento de temperatura. La vez anterior veíamos que la dilatación lineal se calculaba como alfa por L sub 0 por delta T, era la deformación lineal, y la longitud final era la longitud inicial por 1 más alfa delta T. Luego vimos que la dilatación de áreas o de superficies era delta A igual a 2 veces alfa por área sub 0 por delta T, y el área final era A sub 0 por 1 más 2 veces alfa por delta T. Como conclusión vamos a obtener que la dilatación volumétrica es la variación del volumen, será 3 veces alfa por B sub 0 por delta T. La deformación lineal es un alfa, la superficial 2 alfa y la volumétrica 3 alfa. Recordemos que 3 alfa equivale al coeficiente de expansión volumétrica que llamamos beta. Y el volumen final será entonces el volumen inicial por 1 ahora más 3 veces alfa por delta T. Entonces delta B es la dilatación volumétrica, B sub 0 es el volumen inicial, B sub F el volumen final, y recordamos que beta es 3 veces alfa, dijimos, o el coeficiente de dilatación volumétrico. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen que inicialmente está a 14 grados Celsius. La vamos a calentar hasta 45 grados Celsius. Queremos saber cuál va a ser el volumen final y qué tanto se ha deformado o qué tanto se ha incrementado el volumen. El volumen inicial es 0.5 metros cúbicos. El coeficiente de expansión térmica es del aluminio. En la tabla aquella teníamos 24 por 10 a la menos 6. Y la variación de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. 45 grados Celsius menos 14 grados Celsius son 31 grados Celsius. Entonces, aplicando la ecuación, el volumen final es el volumen inicial por 1 más 3 veces alfa por delta T. Es decir, volumen inicial 0.5 metros cúbicos por 1 más 3 veces alfa, que 24 por 10 a la menos 6 por 31 grados Celsius. Eso me da un resultado de 0.501116 metros cúbicos. Es decir, 501.116 millonésimas de metros cúbicos. Eso significa que la variación en el volumen es el volumen final menos el volumen inicial. Serían entonces 0.501116 metros cúbicos menos 0.5 metros cúbicos que habían al principio. Y la variación del volumen es 0.001116 o a ver, 1.116 millonésimas de metros cúbicos. Eso es lo que se ha incrementado el volumen. Un ejemplo 2. Tenemos ahora un tanque de hierro de 300 litros de capacidad a 15 grados Celsius. Se llena totalmente de petróleo. Si se incrementa la temperatura de ambos hasta 40 grados Celsius, queremos saber cuánto es la dilatación cúbica del tanque y cuál es la dilatación cúbica del petróleo. Además, cuánto petróleo se derramará en litros y en centímetros cúbicos. Ahí tenemos los tanques o el tanque. Ahí aparece que no está completamente lleno, pero la realidad es que el ejercicio dice que está lleno. En un principio está a 15 grados, el volumen es de 300 litros y va a aumentar la temperatura hasta 40. Los datos del hierro son
el coeficiente de expansión volumétrica. Vamos a utilizar el dato que aparece en el dibujo, 3 veces alfa, que son 35.10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Note que ahí tenemos ya 3 veces alfa. El volumen inicial es 300 litros y la variación de temperatura es 40 grados menos 15 grados Celsius. Veamos ahora la variación en el volumen del hierro. Sería 3 veces alfa por B sub 0 por delta T. Es decir, 3 veces alfa, que ya lo tenemos, ya no tenemos que multiplicarlo por 3, 35.1 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, 300 litros el volumen y 25 grados Celsius la variación de temperatura. Eso da una variación para el recipiente de hierro de 0.26325 litros. Eso es lo que va a cambiar el volumen del recipiente de hierro. Veamos cuánto va a cambiar ahora el volumen del líquido, que en este caso es petróleo. Para el petróleo, beta nuevamente, que es el coeficiente volumétrico, es 3 veces alfa, son 895 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. El volumen inicial es 300 litros y la variación de temperatura sigue siendo 25 litros. Entonces la variación del volumen del petróleo es 3 veces alfa por B sub 0 por delta T. Sustituyendo los datos, 3 veces alfa, que es beta, sería 895 por 10 a la menos 6 por grados Celsius. 300 litros inicialmente y 25 grados la variación de temperatura. Eso me da una variación de 6.7125 litros. Eso significa que el líquido se va a dilatar más que el recipiente. Así que si el líquido aumenta su volumen en 6.7 litros y el recipiente solo en 0.26 litros, lo que se va a derramar es la diferencia, lo que ya no cabe en el recipiente. Sería entonces variación de volumen 6.7125 litros menos 0.26325 litros. Eso quiere decir que lo que se va a derramar son 6.44925 litros. O si usted quiere, en mililitros sería 6.449.25 mililitros o 6.449.25 centímetros cúbicos. Recordemos que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico.